algún tipo de planteo de... Perdón, algún tipo de planteo, cuando yo digo ideológico, aquellos aspectos que de alguna manera se expresan dentro de lo que yo llamo yo lo llamo de la conciencia dogmática, no de la conciencia crítica. Es decir, que se le buscan determinadas ideas un camino como si fuera de alguna forma la canalización de una verdad absoluta. Por eso la geografía es mucho más maleable, el mundo es mucho más moderno en todo sentido, y va creando además nuevas circunstancias y sobre todo nuevos escenarios. Yo creo que en el segundo, a ver si en la segunda exhibición, la segunda placa, ahí está. Ustedes fíjense que más o menos en la geopolítica global, uno está viendo que 2/3 del comercio mundial, 2/3, es intrafirma. ¿Qué quiere decir esto? Que las grandes cadenas de valor en el comercio internacional están conectándose en todo lo que es lo global, ahora vamos a ver los actores, y que de alguna forma, más allá de lo que el Tratado de Westfalia decía de los estados y todo lo demás, el Estado nacional comienza a tener, yo diría, una menor injerencia o influencia en la decisión, y ya no digo los estados nacionales o los estados de menor desarrollo económico y relativo, y ya no digo lo que puede ser un mercado como el uruguayo de 3,5 millones de habitantes. Pero igual es un dato de la realidad, que 2/3 es intrafirma. El 60% de los bienes que se exportan son semiterminados, quiere decir que hay un agregado de valor en todo este mercado que se va acumulando de alguna manera. Y además, a raíz, entre otras cosas, de la pandemia, vemos que las grandes cadenas de valor hoy se van por determinadas circunstancias, ya sea de carácter climático, como ha sucedido con los tifones o los huracanes, o de carácter político, a veces muy puntual, se van ubicando cerca de los grandes centros de consumo. Es decir, hay una recomposición incluso hasta de estrategia comercial. Así que esto es un poco lo que uno ve el comercio mundial, y que es, de alguna manera, un tema que tenemos que ver desde el punto de vista del Uruguay y inclusive desde acá. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque la pandemia reforzó dos macro tendencias internacionales. La primera es precisamente la reducción de la interdependencia productiva, comercial y tecnológica entre las principales economías mundiales, Estados Unidos, Europa y China por la otra, y un menor, miren qué interesante esto, un menor nivel de apertura, más permeado ahora por consideraciones geopolíticas y de seguridad nacional, porque existen conflictos muy puntuales y una institucionalidad multilateral, por decir, debilitada. Entonces, este es un nuevo esquema con una cantidad de elementos que se va proyectando hacia dónde vamos, incluso la geografía en estos aspectos que están lejos de tener una connotación ideológica de enorme concentración. Vamos a la tercera, por favor. Bueno, y ustedes van a ver que hay una nueva geopolítica mundial. Esta geopolítica mundial tiene características muy especiales, ¿no? Y sobre todo para nuestra gente del continente, de la región. Ustedes van a ver lo que es Estados Unidos, que sigue siendo el motor y el impulsor de las grandes transformaciones digitales y de la tecnología, ¿no? Y las grandes empresas, las plataformas digitales, de las 10, 6 o 7 son de los Estados Unidos, y sigue teniendo de alguna forma su predominancia en los aspectos de la tecnología. También en el mercado. Y otro tema es el armamento y todo lo más, que no va a jugar acá, porque estoy tratando de reducirlo exclusivamente al tema comercial. Pero acá hay un elemento muy importante, que nosotros lo vimos, y que ha alterado el juego geopolítico, por decir así, de los últimos tiempos, que es el surgimiento de China. No el surgimiento, sino el crecimiento de China al impulso de Deng Xiaoping, después de la debilidad que marcó el famoso salto cultural y la reforma de Mao,
donde de lo que conocen los economistas saben que es una mezcla rara de capitalismo, de mercado con Estado, que tiene algunas dificultades en la formación de precios, pero hoy China es el principal exportador de bienes del mundo y el tercer exportador de servicios. Así que ustedes ven cómo en este juego de China y Estados Unidos, la Unión Europea, que en mucho tiempo jugó, obviamente, un papel clave y muy importante, se ha debilitado, no debilitado en el sentido, ha sentido, yo le llamo en términos muy simples, puede ser ajustado, lo que fue el mundo cuando va girando desde el Mediterráneo, se va hacia el Atlántico y ahora parece que va hacia el Pacífico. Y en esa extensión, digamos, en esa globalización, a este tipo de globalización, porque las globalizaciones han sido muchas en la historia, esta globalización tiene el Pacífico y tiene a China, obviamente, no solo en bienes, en servicios, y además, después ustedes lo van a ver, por supuesto, en el tema tecnológico, donde hay una enorme competencia. Así que hoy tenemos en la Unión Europea, ahora con el Brexit, el Reino Unido, que salió de la Unión Europea y que va a estar negociando en forma independiente acuerdos de alcance comercial, y la Unión Europea, que tiene ya su estrategia y tiene ya sus preocupaciones de cómo maneja o modera esta polarización entre una competencia de cadenas de valor, mercados, productos, de bienes y exportación de servicios. En este tema, y ahora venimos, yo diría estos son los actores que nos estamos viendo, más allá de los detalles que podemos entrar, y los aspectos que obviamente China está proyectando, entre otras cosas, en los temas de infraestructura y de política de servicios, en lo que vendría a ser lo que llama la franja de la seda o la ruta de la seda, la renovación de la vieja ruta de la seda que China antes explotaba en tiempos que tenía una predominancia que ahora nuevamente vuelve a tener. Así que mirado este tema como primer exportador de bienes, tercero de servicios, con esta... Ahora vamos a la placa. Y yo les pido que me interrumpan cuando les parezca, y no solo me interrumpan, sino me discrepen o me ajusten. Y mire que acá no hay... Entonces la primera visión que uno tiene dice, bueno, muy bien. Entonces, entre estas tensiones entre China y los Estados Unidos, que hoy se están planteando, que ha tenido una derivación muy importante, una conducta muy importante, que es cómo se ha desarrollado la competencia o el enfrentamiento entre la estrategia china y la estrategia de Estados Unidos, básicamente, en particular, al inicio de la presidencia del señor Trump, pero que obviamente no deja de tener su gravedad y su importancia para los dos actores, y cuáles las alternativas que nosotros miramos desde acá, desde nuestro hemisferio equivocado, como digo yo a veces, más allá de sus ventajas. Entonces uno dice, ¿es el alineamiento? ¿Es la equidistancia? ¿Es lo que debería ser estratégicamente los países o los bloques o incluso el propio Uruguay en estos temas? Es crear una situación de elección y decir, bueno, yo voy a jugar alineado con los Estados Unidos o voy a jugar alineado exclusivamente con China, o mantengo cierta equidistancia, que es otro tema, obviamente, que yo soy más partidario de esta. La equidistancia quiere decir el desarrollo de una estrategia de carácter no solo de política exterior, sino de política comercial, sino de política exterior, en el que todos los elementos puedan estar en juego, pero que no quede un país pequeño, sobre todo, en un alineamiento donde el otro país grande simplemente lo tome como variable de ajuste en un momento de conflicto que se pueda agravar entre los grandes países. Seguimos con por favor, y ahora viene el comercio exterior. Y ahora van a ver, bueno, yo voy a llegar un poco acá a los temas de la equidistancia y a veces mirando el mapa. Por eso, como decía el doctor Sanguinetti, hace un tiempo que el ser uruguayo no es una condición, es una profesión. Ustedes vean cómo
los habitantes, por decir así, los mercados, más allá del distinto nivel de ingreso que tengan, tenemos Argentina con 50 millones, Brasil con 211 millones, Paraguay con 7, y Uruguay con 3,4, 3,5. Entonces te dan cuenta que eso es el Mercosur, diríamos, puro. Tengo que agregar algo que no es político, pero sí es real. El Mercosur ya comenzó a ajustar, a hacer su flexibilización, porque el miembro pleno que tiene Mercosur, el quinto miembro es Venezuela, que ha quedado apartada por incumplimiento. De manera que ahí ya no es la rigidez tan absoluta en materia de lo que es la sociedad de los miembros plenos del Mercosur. Teniendo estos temas mirados del mercado, ustedes van a ver, y acá viene lo que a mí me está preocupando, le preocupa lo que conocen este tema, es a partir del surgimiento de China en forma tan importante, la opción que tomó el presidente Trump es una confrontación de carácter bilateral. Y esa confrontación de carácter bilateral lo llevó a lo que yo le llamo el comercio administrado. Es decir, un gran escenario de comercio administrado donde desde el acero, el aluminio y una cantidad de otros productos estaban siendo intercambiados en materia de aranceles, protecciones, entre estos dos países, al margen de su condición de miembro de la Organización Mundial de Comercio. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que se ha transmitido en esta dificultad que se va a prorrogar obviamente también con la pandemia, es que el sistema de reglas multilaterales de la Organización Mundial de Comercio se ha visto debilitado. Y eso que están ahora, porque ustedes recordarán que a mí me tocó el honor de ser el presidente de la ronda Uruguay del GATT, que culminó en Marrakech, pero todavía cuando se creó la Organización Mundial de Comercio, todavía no estaban ni Rusia, ni China, ni muchos países que se fueron incorporando particularmente a este tema de reglas comerciales muy vinculadas con el mercado, en función de las dificultades y de las abruptas crisis que se produjeron en el sistema económico del socialismo real. Entonces, mirado de esta forma, yo digo, bueno, ¿cuál es la referencia? Si uno dice, yo no voy a tener alineamiento, voy a mantener una equidistancia, ¿dónde nos respaldamos nosotros? Los países más pequeños, o los países de la economía más pequeña, o todo el sistema. Y tiene que ser en reglas que se administren no solo con la cláusula de la nación más favorecida, que ustedes conocen, y las excepciones que tiene en su famoso artículo 24, sino también el sistema de solución de controversias, que es donde la garantía que tiene alguien para respaldar sus intereses en una competencia, digamos, de intereses claramente, y donde los tribunales, y sobre todo los paneles, y inclusive la apelación, son de una enorme importancia. Ahora bien, como ustedes saben, recién hoy la nueva directora de la OMC está tratando de dinamizar la organización, porque también es cierto que el presidente de los Estados Unidos, el anterior, dejó desmantelado el sistema de solución de controversias al no nombrar a aquellos jueces, por decirlo así, o árbitros que le correspondía hacer. Entonces, en este esquema de cierta fragilidad de la Organización Mundial de Comercio, donde parece que las reglas comienzan a tener menos fuerza y los acuerdos, más allá de, empiezan a sustituirlos, pero ya con una aproximación parcial, es donde comienza a recorrerse en el ámbito comercial cierta incertidumbre. Bueno, y ahora voy a tratar de ser bien simple en esto, ¿no? Porque ustedes que conocen este tema saben muy bien que una zona de libre comercio o cualquier excepción a la OMC no extiende las ventajas de los otros países. Y por eso es que se produce, por ejemplo, la Unión Europea, que acá es un tema importante de señalar, es un mercado común. Un mercado común que tiene instituciones supranacionales, que tiene tribunal de justicia supranacional,
que tiene políticas comerciales comunes y moneda única. Incluso teniéndola, salvo en el Reino Unido, que ustedes saben, ingresó recién en 1972-73, pero nunca tuvo el euro, sino que mantuvo la libra. Sin perjuicio de esto, ya con el retiro del Reino Unido, más allá de todo lo que se pueda proyectar ahora, la Unión Europea, que tiene con 27 países, tiene enormes dificultades, pero trata de manejar este tema, sí, con políticas comerciales macroeconómicas comunes, tipo de cambio, aranceles, es decir, todo lo que es condición de lo que son las 4 libertades de un proceso de integración. Los bienes, los servicios, las personas, y la finanza. Entonces, por este lado, lo que le podemos incluir. Entonces, con esos 4 servicios, eso es, yo diría, hubo un esbozo, hasta hace poco la saco en África, de más de Unión Europea, pero la Unión Europea, de mercado común, pero la Unión Europea es el modelo. Del otro lado, ahí está el tema, están todas las demás zonas de libre comercio. Y ahora es cómo es que esas zonas de libre comercio, como ustedes saben, tienen, pero en la práctica tiene un elemento muy importante, es que son todos acuerdos comerciales de preferencias, obviamente en materia de bienes y ahora en lo que se llama la convergencia normativa, pero no tienen ninguna obligación de coordinar políticas comunes, ni tener arancel externo común, ni tener, por supuesto, organizaciones supranacionales o instituciones supranacionales que decidan por encima de la voluntad de los estados. Y aquí es donde tenemos cuál es la estrategia. Ustedes, todos nos pensamos, ¿y qué hacemos? ¿Y cómo nos manejamos nosotros? Tenemos acá, para ponerle así, yo lo pongo al ADI porque lo tengo que poner, está muy devaluado el nombre, pero no crean que es tan insignificante en el sentido de que es el registro, es mejor dicho, donde solo se pueden registrar todos los acuerdos de alcance parcial. Es decir, el Mercosur es Mercosur porque está dentro de la LAN. Y todos los acuerdos de carácter bilateral son, pero decenas y decenas, están todos registrados acá, para la excepción de la cláusula de la nación más favorecida. Pero el Mercosur, y acá está el tema, a ver si podemos pasar a la que viene. Bueno, ven la OMC, como les digo, vienen reglas versus acuerdos, más acuerdos que reglas. Y ahora se comienza a ingresar, se van a ver todos los nuevos aspectos vinculados al comercio internacional, que están más allá de lo que eran las tradicionales aranceles. Se llama la convergencia normativa, las normas comerciales. Entonces usted tiene la seguridad alimentaria, los estándares de calidad, las barreras ambientales, que ustedes saben bien y todos sabemos, se han planteado y lo plantean todos los países europeos, incluido el Reino Unido, sobre lo que es, de alguna manera, el desarrollo sustentable y las limitaciones en materia de acceso a mercados que pueda tener determinadas cadenas, determinados productos, en función de el respeto que deben tener o la observancia que deben tener sobre criterios ambientales, entre otras cosas vinculados a los proyectos de Naciones Unidas del 2030. Y el último que van a ver ahora, que sí nos vamos a retener un poco más tarde después, es el comercio digital. Cómo ya ahora todos estos temas, viejos temas de bienes, aranceles, de negociación, bueno, en zona libre comercio han venido cayendo, pero ahora todo el gran tema del comercio internacional, y en particular algunos aspectos de proteccionismo o de restricciones, van a estar siempre alimentados con determinadas normas, que le van a decir, bueno, estándares de calidad, que van a poner las trabas que los aranceles no ponen, y que son a veces más difíciles, entre otras cosas, porque es el viejo recurso tan cuestionado y tan oscuro de las restricciones no arancelarias. Así que con este esquema, ahora venimos a la segunda. Entonces, si yo estoy mirado desde acá del Uruguay y del Mercosur, digo, ¿qué es lo que tengo primero que saber? Que los acuerdos comerciales son solo instrumentos.
Es decir, yo lo que voy a negociar es un instrumento. Y el instrumento es el que me va a dar seguridad jurídica, sobre todo relacionamiento para países pequeños, asimétricos. La seguridad jurídica es un valor, pero muy importante. Pero para ser un país competitivo, y ahí está el gran tema hoy en esta globalización, lo que tenemos que marcar internamente es una estabilidad política institucional, en el sentido del relacionamiento no solo de los actores internos, sino también de los inversores, de las empresas y de las grandes cadenas que compiten y que pueden ubicarse o no pueden ubicarse en un mercado como el nuestro. Políticas públicas predecibles, que se llama el ambiente, el buen ambiente, la norma, para que ustedes saben muy bien que todo lo que realiza una inversión en nuestro país se preguntan dos cosas. Y dos cosas por inquietud normal. Preguntan cuánto tienen que pagar de impuestos o de tributos y cuál es la relación laboral que tienen en la potencial dificultad o conflictos que pudieran tener el manejo de esa empresa. Y por último, y acá está el gran tema, si los acuerdos comerciales son solo instrumentos, hoy todos estos acuerdos son instrumentos de la apertura comercial. Porque esto se vincula con los 2/3 del comercio mundial de intrafirma, se vincula con las cadenas de valor, y además lo que demuestra de alguna forma, lo demuestra de forma efectiva, que el modelo de sustitución de importaciones o la eventual política de protección sin reconversión es pobreza asegurada. En este tema hay que insistir mucho, porque un ejemplo, y después sigo en la negociación del acuerdo de Europreto, Brasil y Argentina, pero Brasil en particular quiso tener aranceles especiales altos, mucho más que el común, del externo común, para las telecomunicaciones, para la informática y los bienes de capital. Pensaba que podía tener una política autónoma de desarrollo y que con esa protección podía reconvertir digamos, toda esa producción de bienes y de servicios a nivel de competencia global con el resto de los países desarrollados. Bueno, muy pronto se dio cuenta que era imposible y ha quedado un poco en general por el camino. Por eso digo, estabilidad, políticas públicas, y los acuerdos son instrumentos. Y ahora vamos a ver al otro aspecto que viene. De manera que el tema no es la cantidad de acuerdos, sino los firmados con los mercados que se consideran estratégicos. ¿Qué es un mercado estratégico? Seguimos. Bueno, ustedes imagínense, estamos en América Latina. Yo me niego a hablar mucho de América Latina porque tengo mis discrepancias sobre la identidad conceptual. Pero, ¿qué es la realidad hoy? Frente a los 2/3 del comercio mundial, las cadenas de valor, bueno, todo lo que estamos viendo en este mundo, China, primer exportador de bienes, Estados Unidos, la lucha tecnológica, la nueva competencia con Europa en su visión, nosotros somos la América, la región, América Latina, el continente más desigual del planeta, que está agravado por la pandemia, obviamente. La productividad tiene un enorme, es clave en materia de competencia, está determinada por el factor tecnológico, que ha sido, que es un factor de producción, yo no entiendo mucho de eso, pero por lo menos es un elemento que entró a jugar un rol decisivo entre el capital y el trabajo, la tecnología, lo que está haciendo la diferencia de la productividad, en particular de todo lo que es bienes y servicios, que afecta a bienes y servicios. Y miren lo que nos pasa a nosotros. Miren que esto no es una clase, esto es una especie de terapia que hago con ustedes. ¿Sí? Porque cuando yo me veo acá digo, ¿qué vamos a hacer? Este es el mercado del mundo. Se está planteando dificultades como se plantean toda la vida, porque son todas realidades distintas. Y yo estoy en un continente, América Latina, que son cientos y cientos de millones. Entonces digo, muy bien, que ahora avisa que vamos llegando, nos estamos acercando a los 300 millones de pobres, y que además, bueno, hemos tenido el impacto más fuerte en las pequeñas y medianas empresas, o pequeñas y pequeñas empresas que no están definidas, categorizadas, pero es el tejido social de la región, de todo el región.
Hemos perdido 50 millones de puestos de trabajo con la pandemia. Y entonces, a ver si vamos a la otra. Bueno, y entonces, si tenemos, ¿cuál es la solución que tenemos? Y miren, yo no conozco otra cosa que sea, después lo vamos a ver, el comercio trae empleo y el empleo trae la estabilidad. No hay otra. No conozco otro remedio que no sea el comercio, el crecimiento y sobre todo, obviamente, la inversión en materia de competitividad. Pero miren lo que nos sucede en América Latina. Vamos al Mercosur. ¿Por qué tiene una signo de interrogación? Cuando se planteó el ALCA, que yo recuerdo estaba en los primeros inicios del ALCA, cuando se planteó, hubo una enorme resistencia. ¿Se acuerdan de un presidente que de Buenos Aires decía ALCA y después agregaba una palabra un poco más, que a veces yo en forma fuera del protocolo la decimos seguido? Y bueno, dice, ¿y qué pasó? El ALCA no se produjo una negociación y miren en qué terminó. Estados Unidos ya tenía el TLC con México. Miren qué interesante aquello de México tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, como decían, que está más del 90% de su comercio con Estados Unidos, tiene el famoso NAFTA que le llaman con Canadá, pero México, Colombia, Perú, Chile, y ahí le agregan Centroamérica toda, también Panamá y Costa Rica, tienen zona de libre comercio con los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que además que tienen preferencias en su comercio y que tienen porcentajes de comercio muy importantes con los Estados Unidos. Y miren qué interesante, podrá cambiar un gobierno, cualquiera de ellos, porque no voy a ponerlos en nombre. Ustedes saben que uno de los cuatro está cambiando de presidente. Yo no he escuchado una palabra que diga, no, la zona de libre comercio con Estados Unidos la voy a derogar. Entonces ahí ya es otro elemento a favor de la geografía y en detrimento de la ideología. Pero también estos cuatro países, que es lo que llama el Acuerdo para el Pacífico, la zona de los países del Pacífico, México, Colombia, Perú y Chile, tienen, el segundo punto, zona de libre comercio con la Unión Europea también. Y eso, ustedes se dan cuenta que con Estados Unidos, con la Unión Europea, y ahora los tratados del Asia, el RCPA, toda una cantidad de, no los voy a nombrar, que como ven, es un proceso de apertura de competencia, pero ya con todos los mercados externos de alguna forma abiertos. Muy bien. Y uno dice, perfecto, ¿y qué hacemos nosotros? ¿Dónde está el Mercosur? No sé si hay alguna más que aparece por ahí, alguna de las tengo. Bueno, esto ya saben, la inversión, comercio y empleo, sigamos. Ya lo pusimos. Bueno, ahí está. Miren, en azul está el Mercosur. En el rojo, los acuerdos que tiene vigentes hoy. Digamos, en el sentido de los acuerdos de alcance parcial dentro de la LADI, que son acuerdos, obviamente. Y después tienen en África, en la vuelta de India, y México, como ustedes saben, en función de su condición de socio de la LADI, que se negoció en forma individual. Por eso, otro ejemplo de flexibilidad. Y no hay ningún, y lo verde dice acuerdos en negociación, esto desde hace muy poquito tiempo, pero no, miren el Asia, miren solo Canadá, y lo demás. Con Europa llevamos 25 años negociando, 25 años, y todavía no se ha podido concretar, y cada día surgen mayores dificultades. Entonces uno dice, ¿cuál es el gran problema? El Mercosur, en el sentido, digamos, no estoy hablando de términos políticos, en términos comerciales, los instrumentos estratégicos de inserción los viene desarrollando. Y si no los desarrolla, la gran pregunta es ¿por qué? Por alguna razón política, no le pongamos ideológica, proteccionista, de un modelo de sustitución de importaciones antiguo, o porque no tiene quizás la coincidencia de los cuatro mercados, pero en particular de Argentina y Brasil, para cerrar y avanzar en algo que pueda ser similar
a los otros que tienen una competencia mucho más fuerte en el tema no solo de preferencia, de zona libre de comercio, sino en el resto de la agenda. Y ahí está el gran tema. ¿Qué es lo que sucede? ¿Y por qué no seguimos con este tema? ¿O por qué el Mercosur? Hay algo que está claro, que parecería como que estamos en un retraso muy importante. No hablo del resto de los países, pero digo los 4 países. Entonces uno dice, muy bien. A ver, ustedes van a ver y dicen, bueno, va, perfecto. Y ahora, ¿cuáles son? A ver si no lo tengo ahí, en la que viene. Bueno, aquí tiene. ¿Qué es lo que estamos viendo? La gran geopolítica de la fragmentación. Cuando empieza, aumenta las economías de escala, la velocidad de innovación, la dependencia de la superpotencia, que eso es un poco de la nueva dinámica, uno dice, bueno, veamos, ¿cuál es nuestra relación comercial hoy, nuestro principal socio? El principal socio, salvo Paraguay, que tiene relaciones con Taiwán todavía, o tiene, el principal socio del Mercosur, de Brasil, de Uruguay, y ahora Argentina está allá, es China, la República Popular de China. Y es el principal socio, sin preferencias arancelarias, sin acuerdos, simplemente con un acceso al mercado que ustedes lo conocen muy bien, no lo voy a decirle, pero van a ver lo que exportamos en materia de productos, que puedan ser 20, 30, 40 o 50, y los ya hasta miles que importamos de China. Es decir, la diversificación de las exportaciones de China hacia todos nuestros países tiene una enorme, tanta importancia tienen que han creado, que lo han puesto a la República Popular de China en materia de bienes y de servicios, es decir, así, en primer lugar. Y entonces, sin preferencias. Entonces la gran pregunta es, ¿y cuando avancen el resto de las preferencias con todos los otros países que tengan productos similares a los nuestros, que como son obviamente la cadena agropecuaria, en los alimentos, donde China anuncia el aumento de un consumo importante para los próximos años? Pero si los aranceles ya no juegan un rol determinado, y si las normas, ya sea de carácter ambiental, de seguridad alimentaria o de estándares de calidad, comienzan a tener restricciones a favor o en contra, pero a favor de países más cercanos, que pagan menos fletes y que compiten en general o que pueden competir con nuestros productos, vamos a tener una enorme dificultad. Es decir, ¿qué quiere decir? Que estamos ausentes a esto y aún con un socio que tiene una estrategia muy avanzada. ¿Cuál es la preocupación que tiene Estados Unidos? Porque ya el pobre Monroe con su doctrina no ha andado muy bien, no le queda por lo menos en materia, y no voy a hablar de tema político porque el tema está mucho más delicado en todo el continente, pero sí desde el punto de vista comercial. Cuando Chile realiza una conexión del cable submarino y lo iba a ir hacia China, le dice a Estados Unidos, no, G5, con todo lo que hay una competencia enorme, como ustedes saben, en el nuevo mundo digital de la tecnología, que es muy sensible, le dice, no, usted no haga esto, no llegue hasta China. Bueno, llega creo que a Australia, Nueva Zelanda, pero va avanzando todo esta estrategia china en materia de infraestructura, que es otro gran tema, de infraestructura física, de servicios, de transporte multimodal, de puertos, que realmente tiene otra velocidad, y acá está la velocidad de innovación que yo les pongo, que le aumenta las economías de escala, que la velocidad a que va planteándose la competencia y la inserción en el mundo, uno podrá, como decía Raymond Aron, bueno, acá no es tan importante la dirección como la velocidad. Y entonces, porque acá hay que llegar tarde, no llega. Entonces, con este tema, digo, bueno, ¿cómo nos planteamos? Es decir, porque China tiene, la República Popular de China, y lógicamente tiene su tecnología. Ustedes saben la planta de Neuquén que tiene como importante en la Argentina. Tiene además desarrollando puertos inteligentes y puertos verdes en el Pacífico, trabajando con algunos países de costa pacífica, en materia de transporte, de ferrocarriles, la propia hidrovía Paraná-Paraguay, donde está litigando, está
compitiendo por el tema de los dragados. Es decir, hay un avance, pero el avance que se está produciendo no es un avance de negociación, sino que es un avance de cooptación. Se va creando la dependencia sin que nosotros tengamos la posibilidad de negociar. Entonces ahí, a ver, falta la otra. Discúlpame. No, después de muchas gracias que va a hacer ahora, yo le digo, bueno, muy bien. ¿Qué hacemos nosotros? Y ahí está, pero no, pero Uruguay se tiene que ir del Mercosur. Bueno, es un tema que políticamente yo no lo voy a discutir. Yo les digo que sé, porque lo conozco, que aquí la relación del Mercosur o la relación de Argentina y Brasil es una relación absolutamente imperativa, inexcusable. Es decir, Argentina y Brasil están condenados a entenderse aunque no quieran. ¿Por qué? Porque están en ese ámbito regional, donde son los dos grandes mercados, con nosotros dos que, bueno, como digo yo, ustedes han escuchado, tanto que nos quieren, cada vez que nos abrazan, nos ponen al borde del paro respiratorio. Como también esta relación de Argentina y Brasil ha creado este lentecimiento y este retraso en materia tecnológico y estratégico, también es cierto que México, que plantea políticas y discursos políticos muy modernos o muy adelantados, es el principal rival, en el buen sentido, de carácter comercial que tiene Brasil. ¿Por qué? Porque el porcentaje de apertura de su economía es distinto. Y entonces hay dos cosas que uno tiene que llegar a la conclusión. México y Brasil están condenados a no entenderse. Argentina y Brasil están condenados a entenderse. Y Uruguay y Paraguay están condenados. Ahora, tenemos que ver si esa cadena perpetua, a muerte o en libertad provisional. Para eso es un tema muy delicado y voy a la embajadora que sabe muy bien. Yo puedo estar hablando porque de alguna manera el olfato me permite. Yo no lo veo al Reino Unido haciendo un acuerdo con el Uruguay. No veo que asuma ese riesgo con un país, con un mercado de 3,5 millones de habitantes y enfrentándose a los otros dos países grandes que dicen, pero ¿cómo usted hace esto? Y es natural que me diga, señores, yo acompaño, pero es con el Mercosur. Ahora, el Mercosur, con el Reino Unido, que ya no está más en la Unión Europea, ¿lo puede hacer? ¿Está en voluntad de hacerlo? ¿Puede avanzar con otros países? Hoy no somos nada. Es decir, somos algo intrascendente en esta situación de desigualdad, de inestabilidad política, de caída de empleo, de populismos de todos lados infundados y sobre todo de un retraso tecnológico en la agenda digital que está avanzando de forma irreversible, que todavía no hemos adaptado a nuestras necesidades. Con esto es mi planteo es estratégico siempre. Hay que definir para dónde van los países del Mercosur, qué hace el Uruguay, cómo lo hace y en qué condiciones y con quién lo va a hacer. No con quién lo va a hacer, con quién lo va a acompañar. Y yo siempre digo que acá hay un país muy importante que es Brasil, que está acostumbrado a liderar, a imponer y a no pagar los costos. Y acá si nosotros tenemos que ir por el lado que podamos ir, tenemos que ir asociados, pero sí con una línea en la apertura comercial de nuestro comercio, porque es ahí donde la modernidad viene, y si no, vamos a quedar con un mercado de 3,5 millones de habitantes, no solo en los servicios, sino también en la estructura productiva, en una eventual primarización que no es tan así por los servicios que se le incorporan a las exportaciones de los productos alimenticios, pero sí le diría en tomadores de decisiones y de precios internacionales. Y creo que el Uruguay tiene la inteligencia molesta y tendría la preparación suficiente para poder por lo menos sacudir y decir la verdad en el Mercosur, o mejor dicho, para decir la verdad y para después saber, el Uruguay, como todos los demás países, que cuando se toma una decisión hay que tener por lo menos el otro pie en el puerto o en el muelle, y eso es un tema que no me corresponde a mí, pero que yo lo veo en todos los países acá desde mi
privilegiada posición desde la LADI. Así que hasta aquí llegué, con mucho gusto podemos conversar y si pudiera tener respuestas las tengo, pero les agradezco enormemente la paciencia y la atención. Buenísimo, muchísimas gracias, Sergio. Muy buena la presentación. Y bueno, si permitís, entonces podemos abrir para preguntas. Y si me permiten, yo arrancaría con una, que es una duda personal que tengo de hace tiempo y que no la tengo clara realmente, y es respecto a la vigencia de la cláusula 32 del 2000 del Mercosur. ¿Por qué hay tanta discusión de si está vigente o no está vigente? Porque esa es la discusión. ¿Está vigente o no está vigente? Si está vigente y Uruguay va por el camino de hacer un tratado y informe independiente, está incumpliendo esa cláusula. Ahora, si no está vigente, no la incumple, obviamente. ¿Qué pasó con el caso de Paraguay y Taiwán? Que en el 2017, tengo entendido, firmaron un convenio de recíproco de comercio y de inversiones. Bueno, esto es un tema. No, porque acá la crisis es la seguridad jurídica. No solo la 32. La 32 uno lo puede argumentar. Pues si no está en vigencia, no se internalizó, lo que fue. Pero acá tenemos el 50% de las decisiones del Mercosur que no están internalizadas, primero. Y después tenemos elementos de un arancel externo común, que no es la unión aduanera, porque la unión aduanera necesita un arancel externo, pero no es suficiente para definir. No tenemos una zona de libre comercio con un pasito más. La unión aduanera no la tenemos, porque si hubiera unión aduanera, los 4 países tendrían que tener coordinación de políticas macro. No habría existido aquella famosa devaluación o las devaluaciones de los países grandes que producen desviación de comercio. El Mercosur hoy es una mascarada jurídica, desde todo punto de vista. Y lo que necesitamos es enfrentarla políticamente, no para decirle fulano tiene la culpa. Señores, si somos el continente más desigual del planeta, si vamos camino a inestabilidad política de toda naturaleza porque cae el empleo, no podríamos estar mirando con un poquito más de... Y ahí yo te diría, la 32 casi te diría que puede ser una excusa, pero para mí no juega. Es un tema político puro. Es decir, ¿qué decisión tienen o qué empatía tienen? Para hacerte un ejemplo, cuando el Uruguay, para que vean que la geografía puede más que la ideología, cuando el Uruguay radica las inversiones forestales, famosa UPM en el Uruguay, el gobierno argentino, que se suponía era amigo, como digo yo a veces que acumulaba por su lema, le dijo, señores, les voy a bloquear los puentes durante 4 años. Y no hubo ni tribunal del Mercosur, ni nada. Así que es un tema de sinceramiento, pero también de entendimiento entre Argentina y Brasil, y yo lo veo muy complicado eso hoy. Y si varía en algún momento, la geografía le va a hacer una concesión desgraciadamente excesiva a la ideología. Por eso el Uruguay, ni con la 32, lo que tiene que, para mí el Uruguay y los países, Paraguay ya más complicado, porque no tienen relaciones con la República Popular de China. Y además acá hay normas en la LADI que no se cumplen. Por ejemplo, en los acuerdos que realiza México con Estados Unidos, pues el artículo 44 debió haber extendido todos los beneficios a los países del Mercosur, al barrio de la LADI, y no se hizo. Y como no se hace tampoco los que ya están haciendo acuerdos con Asia y todo lo demás. Es decir, acá la ficción de la integración está fragmentada por un enorme egoísmo de algunos países en general y por una ausencia de voluntad política, porque hoy la novia o el novio está en el Asia. Y si no está en el Asia, por lo menos la comparten o tienen algún tipo de con Estados Unidos, con su zona de libre comercio o con Europa. Nosotros estamos huérfanos y eso no solo la 32, Daniel, es toda esta falta de sinceramiento político que no lo hemos hecho, no político ideológico, político estratégico. Muy bien, muchas gracias. Bueno, abrimos. Carlos, estás en mute. No se te oye.
Bueno, se cortó. ¿Parece? ¿Así? Habla James. Sí, adelante, James. Abreu, habla James Cubro. ¿Qué tal, No sé James? si me ubicás Sí, del ¿cómo no? Expreso. ¿Cómo no? Yo estoy muy preocupado sobre la situación de China con Estados Unidos, las maniobras navales de varios países europeos con Estados Unidos en el Mar del Sur de la China. Tengo miedo de que se arme algún bloqueo de Estados Unidos. A eso sumale que somos China dependientes en exportación e importación. Entonces pienso que nuestra Cancillería tendría que estar con luces amarillas, viendo qué posibilidades tenemos de imitar a Chile y hacer múltiples acuerdos de libre comercio dentro o fuera del Mercosur. Yo no sé si tú sabrás mucho mejor que yo si nuestra Cancillería está estudiando, digamos, para futuro próximo, ¿no? ¿Qué podemos hacer en un caso de que las tensiones aumenten? Y no es pavada. Yo escucho, leo más bien, las cosas que dicen los chinos, incluso el primer ministro chino, ¿no? El primer ministro chino está enojadísimo con Estados Unidos, le dicen, váyanse ustedes de nuestro patio delantero, porque consideran que el Mar del Sur de China es su propio patio, totalmente en contra de las normas internacionales. Entonces yo te pregunto cómo ves ese tema. ¿No tenemos que estar abriendo el paraguas en este momento? Gracias, Chay. Gracias, James. Muy buena la pregunta. El tema de China, Estados Unidos, es un poco más complejo que el tema comercial, porque en realidad el déficit comercial de Estados Unidos con China es muy importante y además los chinos son casi los principales acreedores de los americanos en materia de bonos y todo lo demás. Hay un tema fuerte económico, más allá de que el chino, en general, ha tenido una enorme habilidad, porque la mayoría, o todos los técnicos y los que han desarrollado tecnologías y cabezas, todos educados en Estados Unidos. No es los productos de la Guerra Fría. Pero sí, también te descarto el tema armado, porque sí es cierto lo que decís tú, la Marina Americana, nosotros no vamos a ver un barco chino, ni un cortaaviones chino por acá, pero sí los portaaviones americanos de alguna manera pueden recorrer, y es un tema que yo lo he estudiado en las islas chinas, los chinos incluso han construido islas artificiales allá, para el tema, para aplicar las 200 millas y todo lo demás, pero esto es un tema que la disuasión nuclear tiene un enorme esfuerzo, una enorme fuerza en el sentido de que el tema del enfrentamiento, digo que la preocupación es que suceda lo mismo que sucedió entre Trump y China, en la administración de comercio, que ellos negocien entre ellos preferencias, productos, que después tienen obviamente para nuestra triangulación. Así que ahí te diría que es un baraje, por decirlo así, entre ellos que va a permanecer porque es un tema geopolítico de primer nivel. Después, en todo el acceso, los tratados, el RCPA y toda la cantidad de tratados que han quedado Estados Unidos afuera, eso obviamente está muy vinculado a la estrategia china de tener no solo el primer exportador de bienes acá por la zona, sino también el de tener nosotros tengamos acceso al mercado. Son todas estrategias comerciales. Ahora, lo que sí te quiero aclarar, que yo el tema de la Cancillería uruguaya, por razones obvias, no puedo ni debo opinar por mi propia responsabilidad en la ADI. Es decir, a mí no me dejan hablar sobre, por razones estatutarias, no puedo hablar sobre las políticas de cada país, sino lo que yo puedo hablar de estrategia en materia comercial, de cómo lo veo. Así que lamento no poder decirte un poco más de ese tema. Sí te diría que el Mercosur está muy rezagado en las decisiones. Y la lentitud que tiene le está haciendo pagar un alto precio. Y en materia de transporte y de infraestructura, el avance de los puertos verdes, de los puertos inteligentes, de las inversiones que se van haciendo, hay que ver lo que son las plataformas digitales de explotación de puertos, y yo lo sigo con bastante cerca, nos hace perder una enorme competitividad. No es solo la productividad, estamos perdiendo competitividad en los costos, en los no transables, todo lo que sabemos nosotros, más lo que nos van a imponer en algún momento. Digan, no, si no viene de un puerto verde, su producto no es.
Si no viene de un puerto inteligente, lo que fuere, no entra. Por eso digo, tenemos que ir viendo, tratando de ir más allá, oteando más allá de la loma. Pero la estrategia la tenemos que empezar la tenemos, los países la tienen que definir. Y yo lo que veo es esta distancia entre Argentina y Brasil. Y lo nuestro solo, lo de Uruguay o Paraguay solo, más allá de lo de Taiwán, Paraguay está con una dependencia del Mercosur del 40%. No es lo nuestro, es menor, pero Brasil le exporta al Mercosur el 12, le importa el 9. Sin embargo, de alguna manera Argentina es más dependiente brasileña, y por eso está tratando de mantener el mercado. Todos se resisten a la apertura. Acá no hay otro remedio que sensata, pero la apertura comercial es la única salida que tenemos en el mundo moderno. Y eso a veces, por eso digo, de un lado o del otro, o lo que fuere, pero hasta la ideología puede ser un elemento que lo tranque. Yo planteo esto con cierta angustia, pero, y los tiempos, así que hasta ahí llegué, porque no te puedo dar más respuesta a tu inquietud en materia de la Cancillería. Gracias. Gracias, Sergio. Carlos, sí, adelante, Carlos. Sí, perdón, se me cayó Bueno, en primer lugar quiero felicitar a Sergio porque fue muy concreto, hasta diría valiente en algunas cosas que comparto totalmente. La primera es haber calificado con la palabra justa de que el Mercosur es una mascarada. La verdad es que todos hablamos del Mercosur, hablamos del mercado común, pero todos los países sabemos que estamos incumpliendo todas las normas. El arancel externo común, que es una pieza fundamental para un mercado común, está perforado de 1001 maneras. Uruguay lo perfora también a sabiendas, con la complacencia de sus vecinos, porque, por supuesto, también se lo permitimos a ellos. Por lo tanto, estamos hablando de un instrumento que es una cáscara vacía y que obviamente los socios mayoritarios lo utilizan para seguir su estrategia propia. Por un lado, Argentina, con su modelo neoperonista de crecimiento con alta protección. Brasil, de alguna manera, sigue la misma línea, sobre todo la parte industrial o la componente industrial de la economía brasileña, que a su vez tiene un gran poder político dentro de la Cancillería. Dicho esto, también comparto lo que acaba de decir Sergio, que una manera de desmontar esta realidad es bajar la protección, el bajar el arancel externo común. Es decir, en definitiva, cada punto que uno rebaja el arancel externo común, de alguna manera va debilitando esa cáscara vacía que es el Mercosur, hasta que llegue el momento de que haya un sinceramiento entre todas las partes y digamos, bueno, saquemos este ropaje viejo que llamamos Mercosur, que disfrazamos de mercado común, y ajustémoslos a la realidad, a una nueva realidad. Y para terminar, apunto a otra cosa que nunca hizo el Mercosur y que creo que debió haber estado en el kilómetro cero y que cada vez nos aleja más como región del punto de vista de la competitividad. No tenemos ningún esfuerzo ni hacer obras comunes para integrarnos como espacio físico, es decir, los costos de transporte o de logística dentro del espacio del Mercosur son antiguos, son viejos, son caros, son ineficientes. La hidrovía no funciona. Nosotros como puerto de salida de la producción agropecuaria del centro del Mercosur, como puede ser Nueva Palmira, es obsoleta. Brasil tiene grandes problemas internos para sacar su producción hacia los puertos de la costa del Atlántico. Por tanto, lo que fue el primer paso de la Unión Europea, que fue fortalecer su infraestructura, no tan solo física, sino también energética, aquí seguimos en pañales. Así que creo que, mirando hacia el futuro, quizás en ese sinceramiento tenemos que ir al kilómetro cero y
yendo hacia ese kilómetro cero, una manera de facilitar un diálogo entre todos nosotros es hacer el mayor esfuerzo para bajar el arancel externo común. Ese es mi comentario y de vuelta, felicitaciones por la visión que nos diste. Gracias, Carlos. Gracias. Es muy... La apertura está en eso. Muchas gracias, Sergio. Sé tus compromisos y te agradezco tremendamente el habernos dado este tiempo tuyo. Muchas gracias. Gracias a ti. Un gusto.